Hola amigo y amiga, hermano, hermana en Cristo. Doy gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta tus oídos. Principalmente también doy gracias a Dios a todos los que nos escuchan, nos oyen. Te saluda tu amigo Roberto Aquino. Y pues hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ponía esta mañana y se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 26. Y nos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, dice la palabra. A Cesarea. Ok. Aquí nos dice la palabra del Señor algo muy importante que hay que resaltar, ¿no? Aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya hacia el sur por un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual era un camino desierto, ¿sí? Entonces, al recibir la orden, Felipe fue, ¿sí? Fue. Pero en eso dice que había, ¿sí?, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual pues era encargado de todos sus tesoros, ¿sí? De los tesoros de la reina de los etíopes, ¿sí? Y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, nos dice la escritura que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe se acerca y oye que el eunuco, el etíope, estaba leyendo, ¿sí?, al profeta Isaías. Pero le hace la pregunta interesante, ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este.
Como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces la pregunta que hace el eunuco que dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe toma la oportunidad de hablarle de Jesús, porque hablaba de Jesús este pasaje, ¿sí? Ahora bien, hemos leído muchas veces, y yo, por ejemplo, el otro día estaba yo principalmente leyendo el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7, donde nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este etíope no era un insensato, ¿sí? No era una persona que despreciaba la sabiduría, al contrario, quería saber, ¿sí? Y por lo visto y por lo explicado por la Escritura, él aceptó a Jesucristo, ¿sí? Con todo su corazón, y todavía se bautizó. Pero hay algo muy interesante en esto, y quiero verlo en el versículo 31. Sí, vamos al versículo 30, y dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Escuchen bien, ¿entiendes lo que lees? Hay personas, y haciendo un comparativo, hay personas que a veces leemos la escritura y no entendemos. Hay personas que quizás hemos aconsejado que lea la Biblia, que escudriñe las escrituras, pero no comprenden o no tienden el entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios, ¿sí? Y si tú quieres entender el pasaje, debes saber que Dios tiene que darte esa sabiduría. El Espíritu Santo tiene que darte esa sabiduría, rogando y pidiéndole a Dios que te muestre el contenido o lo que Él quiere hablarte a través de la Escritura. Quizás algunos digan: no, pero es fácil leerlo y rápido, sí. Pero hay algo más profundo que el Señor te quiere mostrar, ¿sí? Porque a este etíope le pasaba lo mismo, ¿sí? Le tuvo que hacer la pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, hay personas que necesitan también ser instruidas. Sí, sí. Si tú eres eh, o un creyente en Jesucristo, es necesario que también compartas la palabra a aquellos que no la entienden. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, a veces esto se llama, le han puesto discipulado, enseñar, pero realmente es enseñar la palabra a los que no comprenden, ¿sí? Porque, repito, puedes decirle a alguien un consejo: léete la Biblia, pero la puede leer. Inclusive el lector al que mandas a leer la Biblia puede tener el detalle que puede comenzar desde Génesis. Y desde Génesis hay algunas cosas que probablemente leyéndole no va a poder comprender al momento que lea la Biblia. Entonces se tiene que ir explicando paso a paso. Yo siempre he dicho que cuando una persona va a explicar la palabra, tiene que hablar de Jesús, así como lo hizo Felipe, ¿sí? Ahora, tomando como ejemplo de nuevo al etíope,
Él tomó la palabra, ¿sí? Y, y todavía se bautizó. Un punto importante, se bautizó. Hoy en día tenemos que esperar a veces meses en las congregaciones para que nos bauticemos. Tenemos que esperar tiempos en las congregaciones para que nos bauticemos. Y la pregunta es ¿por qué? Este etíope, creyendo en el Señor, le dice a Felipe, sí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero algo tenía este etíope, eunuco, y lo que tenía era que tenía el deseo, ya se le había explicado de Jesús, y creyó en Jesús con todo su corazón, tuvo el temor de Dios, y creyó en su corazón en el Hijo de Dios. Y dice que Felipe lo bautiza. Entonces, hasta este punto quiero llevarles. Mi estimado amigo, mi estimada amiga oyente, que como decía hace un principio, tenemos que pedir la sabiduría a Dios y creerle a Dios con el temor. Vuelvo a repetir en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si tú le has creído a Dios, témele a Dios y cúmplele a Dios. Si lees la palabra y no la entiendes, pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, necesito sabiduría. Dame sabiduría. Y si hay un maestro, porque para eso están puestos en la iglesia, acuérdate que deben de estar los ministerios en la iglesia, ¿sí? Los pastores, los maestros, ¿sí? Los evangelistas, ¿sí? Los profetas, los apóstoles, todo eso que están en los ministerios. Hay personas que son encargadas, que son maestros, y te puedes acercar a una persona de ellas que él te mentoree, que él te enseñe la escritura para que tú puedas crecer. Pero es importante que tengas el temor del Señor y que quieras realmente aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú eres un discipulador, tienes que ver eso, que la persona tenga el deseo de saber de Jesús. ¿Sí? Porque hay muchos que pueden llegar a ti, pero no todos tienen ese deseo, ¿sí? De estar con Jesucristo, de conocer a Jesús por medio de la Escritura o de conocer la santa palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, con este mensaje termino, dándote las gracias por tu atención y esperando pues bueno, esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.